Bueno, que el Señor les bendiga. Es de sumo gozo para mí es poder estar aquí hoy con ustedes y saludarles. Gracias por aquellos que oraron por nuestro equipo que estuvo en Uganda. Fue una misión bastante fructífera, valga la redundancia. Hoy vamos a hablar de fruto, así que la misión en Uganda fue una misión fructífera, donde pudimos ministrar a refugiados que huyen del sur de Sudán, del Congo, de Tanzania, de diferentes países en África, de los conflictos con las Fuerzas Armadas de esos países, pero el factor más impactante por el cual estas personas huyen es por las mismas guerras entre tribus. Así que en sus oraciones, gracias por orar por los misioneros, por los viajes, incluyan a estos pueblos en África que están en constante conflicto. Muchos de ellos vienen a vivir en las Naciones Unidas, han creado como un campo de refugio para ellos, y es ahí donde, por la misericordia de Dios, podemos ir y compartir el Evangelio con estas personas. Para los que no me conocen, mi nombre es Álvaro Cardoso, soy uno de los pastores de acá de Iowa, específicamente en el área de misiones, criado y formado bajo el liderazgo de nuestro queridísimo pastor Eloy Rodríguez, así que a quien le enviamos un saludo donde está. Yo sé que él siempre supervisa para que asegurarse que todo esté bien, de que Álvaro no vaya a hacer nada raro, así que si nos está viendo, pastor, le enviamos un saludo. Y aprovecho también este momento para reconocer a las personas que nos visitan por primera vez. Si hay alguien que está con nosotros por primera vez, quisiera que levantara sus manos y la mantengan en alto, manténgala en alto. Manténgala en alto. Bienvenidos, gracias por servir con nosotros. Acá en este lado hay una pareja. Perfecto, acá también. Norita, aquí al frente. Ya está, perfecto. Queremos darle otra para que nos aseguremos que... Y lo que queremos hacer es, con lo que le han entregado, quisiéramos que ustedes pudieran regalarnos su información. Lo que queremos hacer es, desde la oficina pastoral de parte del pastor Eloy Rodríguez, enviarles un agradecimiento formal por haber asistido y acompañado a esta congregación a servir y adorar a nuestro Dios. Amén. Entonces, ya vamos a entrar de lleno al meollo del asunto, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de evidencias. Entonces, una de las cosas que quiero decir de antemano es que voy a improvisar con la tecnología, pero voy a dar evidencia de que me preparé por si acaso la tecnología falla. Traje una copia en papel para hacer terminar lo que voy a comenzar. En la banqueta no quiero que se pierdan con la silla. El problema es que tengo un dolor en la rodilla, que en algún momento voy a tener que utilizarla para apoyarme un poco para aliviar el dolor. Pero como leía nuestro hermano Adrián, vamos a estar hablando sobre el libro de Santiago. Y yo creo que cuando hablamos del libro de Santiago, y específicamente este capítulo, podemos añadir los pasajes que ya hemos visto, como no ser parciales con algún tipo de personas, o buscar sabiduría. Todo como que entra en esto que Santiago está hablando hoy, que se habla del fruto de la fe, de la evidencia de la fe, ¿verdad? Entonces, déjenme orar, y por honor al tiempo quisiera no leer toda la porción bíblica, sino ir punto por punto y después llegar a la conclusión. Eventualmente llegaremos a la conclusión, ¿ok? Así que déjenme orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pido que tú bendigas este tiempo, que podamos adorarte, que tu palabra pueda hablarnos y que podamos ser obedientes a ella y vivir de una manera que demostremos que en realidad tenemos fe y que confiamos y creemos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pensando en esto, conversando con una persona muy querida para mí,
hablaba sobre cómo podríamos hacer un rompehielo de este pasaje. Y aprovechando que hace una semana fue el Día de las Madres, espero que este día haya habido mucha evidencia del fruto del amor que Dios ha colocado en cada uno de ustedes y que las madres se hayan sentido amadas por sus hijos, por sus hijas, por sus nueras y por sus yernos. Así que hablando de evidencia, de fruto de la fe, espero que las mamás se hayan sentido así. Si no es así, mamá, por favor, déjanos saber y vamos a empezar un proceso de disciplina con esa persona, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar del pasaje de Santiago 2, del 14 al 26, el cual quizás es uno de esos pasajes que ha tenido alguna controversia por el contenido, por lo que Santiago está diciendo, y cuando lo escuchamos decir a Santiago que la fe sin obras es muerta, entonces después escuchamos a Pablo decir, Santiago dice que tiene que haber obras, y Pablo dice, no, la salvación es por fe y por gracia solamente, no hace falta obras. Y llegamos como a un callejón donde queremos enfrentar a Pablo y a Santiago sobre algo que ellos no están haciendo referencia de la manera que se puede llegar a pensar, sino que al contrario. Cuando Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe y no procede de ustedes. No hubo participación nuestra en el proceso de redención. Entonces, Romanos dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de ¿qué? De las obras de la ley. Bueno, en el momento que Pablo está refiriéndose y está hablando con estas iglesias, obviamente está haciendo frente a un movimiento que estaba queriendo añadir, ¿ok?, algunos aspectos a la salvación. Y Pablo está diciendo, las obras de la ley nada tienen que ver con la salvación. Entonces, esa fe salvífica, esa es la referencia que Pablo está haciendo. Pero cuando pensamos en ellos dos, Pablo y Santiago no están discutiendo entre sí, no están en un ring de boxeo teológico. Ellos se están complementando, más bien, en lo que cada uno dice. Por ejemplo, Pablo está combatiendo el legalismo, mientras que Santiago está combatiendo un cristianismo superficial, un cristianismo intelectual, que dice poseer algo, que dice tener fe, pero que no hay ninguna prueba de ellos. Pablo habla contra aquellos que pensaban que podían ganarse la salvación haciendo cosas, mientras que Santiago habla con aquellos que decían tener fe. La salvación verdadera, Santiago dice que produce obras. Pablo habla de la raíz de la salvación. Santiago se está refiriendo al fruto de la salvación. En sí, vemos que ellos dos están hablando de lo mismo. Pablo está hablando de una fe que salva y Santiago está hablando de que la fe que salva debe tener evidencia, debe producir frutos. Entonces, y lo vemos en Efesios, en el mismo capítulo de Efesios, versículos 8 y 9, Pablo habla de la salvación por la fe. Pero en el versículo 10, fíjese lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. ¿Ok? Hemos sido salvos para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Claramente no se está refiriendo a nuestras buenas obras. No se está refiriendo a lo que yo defino como una buena obra. Se está refiriendo a lo que Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Y si eso es verdad, entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros andando o cómo estamos nosotros viviendo dentro de este contexto que Dios ha provisto de antemano para que nosotros participemos? Y usted preguntará, bueno, hermano Álvaro, es que eso quizás es muy ambiguo, quizás no es tan objetivo, pero en la vida del creyente, todo lo que sucede día a día presenta una oportunidad para dar evidencia de fe. En la manera en cómo nos comportamos con nuestros cónyuges, damos evidencia de la fe. En la manera en cómo nos comportamos con hermanos,
hermanos, y yo sé que estas cosas quizás son escasas en esta iglesia o que casi no suceden, pero estoy seguro que hay iglesias donde hay hermanos que se congregan en el mismo servicio, pero no se hablan el uno con el otro. Hay miembros de iglesias que están fastidiados porque la posición de servicio que le tocaba se la otorgaron a otra persona. Y eso ha creado entonces rencilla entre hermanos. De eso se está refiriendo. Se refiere a Filipenses 2, 3 y 4, que no tenemos que hacer nada por contienda o por vanagloria, sino que tenemos que poner a los demás como mejores a nosotros mismos. Y si yo les preguntase a ustedes con una respuesta honesta de su corazón, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a colocar a los demás por encima de ustedes? Las manos serían escasas, si somos honestos. ¿Por qué? Porque aún hay un remanente en nosotros que causa que actuemos de una manera no acorde a lo que Dios está diciendo. Entonces, las obras no son el medio de la salvación, las que está hablando en este pasaje, sino que son la evidencia de la salvación. Imagínese usted, llega a los Estados Unidos, no sé cómo, se monta en un avión, llega al aeropuerto y dice, yo soy ciudadano americano. ¿Qué le van a pedir? Evidencia de que es ciudadano americano. Y cuando usted no produce esa evidencia, chao pescado. ¿Verdad? Y eso es algo práctico, tangible y quizás un evento único. En la vida del creyente, Dios está diciendo, nuestra vida debe revelar de que creemos en Dios. No que le creemos a Dios, que confiamos en Él. Y confiar en Dios es obedecer a Dios. No podemos decir que amamos a Dios cuando no estamos viviendo en obediencia a lo que Él nos está diciendo. Entonces, esto nos lleva al título del mensaje, que es que la fe que salva debe ser una fe activa. Debe ser una fe activa. Cuando miramos en el jardín del Edén, el pecado de Adán no fue que él recibió del fruto de su esposa. Muchos expertos y teólogos asumen que el pecado de Adán fue un pecado de pasividad, porque él no hizo nada al respecto. Y ese es un lugar peligroso para un creyente andar. No podemos ser creyentes pasivos. Tenemos que ser agentes activos del Evangelio que están buscando siempre honrar a Dios y glorificarle en la manera en cómo vivimos. Entonces, el primer punto de este mensaje es que una fe sin fruto es una fe vacía. ¿Ok? Y esto es, poniéndolo de una manera un poco suave, Santiago lo que está diciendo es que nosotros somos como un cuerpo, como un cadáver. Un cadáver. ¿Qué hace un cadáver? A ver, cuando un cadáver está ahí, ¿qué hace? Pues eso es lo que Santiago está haciendo referencia, a que como hijos de Dios, muchas veces y durante mucho tiempo no hacemos nada. Y usted dice, pero ¿cómo que no hacemos nada? Yo hago un montón de cosas. No, no hacemos nada que vaya acorde a lo que Dios quiere que hagamos y cómo vivamos. Entonces dice, hermanos míos, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma no tiene obras, está muerta. Entonces, Santiago comienza de una vez enfrentando el problema. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Una fe superficial, una fe que confiesa pero que no actúa. Está hablando de que si esa fe tuviese rasgos de estar presente, entonces no le hubiesen dicho a esta persona, ve, caliéntate y sáciate, sino que le hubiese dicho que ven y yo te voy a ayudar para que estés
calientito y te voy a cocinar para que tenga. Ese es el resultado que Santiago está tratando de demostrar aquí. Entonces, no está hablando de alguien que tiene lucha espiritualmente. ¿Cuántos aquí tienen lucha en su vida espiritual? Eso no es lo que él les está diciendo. Tampoco está diciendo que tenemos que ser perfectos, porque la Biblia prescribe claramente que no hay un camino para nosotros hacia la perfección. No lo hay. No se está refiriendo a eso. Él está diciendo, se está refiriendo a una persona que afirma tener fe, que vocaliza tener fe, pero cuya vida no muestra ninguna evidencia de transformación. En el proceso redentor, en la doctrina de la soteriología, en el proceso redentor hay diferentes pasos que la persona va a enfrentar. El primero de ellos es el proceso de regeneración. ¿Okay? Y es cuando el Espíritu Santo hace la obra regenerativa y entonces pasamos de ser esclavos del pecado a vivir ahora como hijos de Cristo. Después recibimos la justificación. Y después viene la santificación y por último la glorificación. Entonces, el proceso de santificación no es un cuarto bonito con ventanas lindas, con cortinas maravillosas. El proceso de santificación es un proceso de transformación. Es un proceso de crecimiento. Es un proceso de avanzar en la medida en que nuestra fe se fortalece. Es un proceso de revelar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas donde estábamos para vivir ahora en su luz admirable. Todo esto significa que en nosotros debe haber un accionar, debe haber movimiento, debe haber avance. La gente tiene que ver tangiblemente que en nosotros está ocurriendo un cambio. Es la única manera de que los demás van a saber. Dice Juan 13:35, y el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Porque dicen que tienen fe. ¿Dice? ¿Qué dice? Por el amor que se tienen el uno por el otro. Ahora, ojo, yo puedo decir que tengo amor por Caleb, pero no demostrar amor a Caleb. Entonces tenemos que caminar con cuidado, entendiendo que todo lo que la Biblia prescribe acerca de nuestra salvación es que tiene que haber un proceso de avance, tenemos que crecer. Las palabras, hermanos, no sustituyen la obediencia. Si yo digo que tengo fe, pero no actúo en esta fe, estoy siendo desobediente. El primer paso de declarar mi fe no automáticamente activa el segundo paso, sino que el primer paso da un preámbulo de qué es lo que va a pasar ahora con mi vida, cómo voy a vivir, cómo voy a caminar. Entonces, Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué sirve si alguien dice? La palabra clave aquí es dice, ¿ok? Si alguien no dice que tiene fe y no hace nada, pues no hay ningún problema. That's it. No tengo fe, no hago nada, no hay problema. Pero si digo que tengo fe y no hago nada, ahí está el meollo, ¿ok? Vivimos en una época en iglesias donde nos agrada ver cuando las manos se levantan, cuando alguien confiesa que ha puesto su vida en Cristo. Y muchas veces nos vamos de esa iglesia y ya no nos interesa saber más. Ya vimos manos levantadas, 10 personas se convirtieron, en otros contextos 500 se convirtieron. ¿Cuál es la evidencia de que se convirtieron? Pero nosotros, quizás porque nosotros no actuamos de esa manera, quizás no estamos muy interesados en ver qué es lo que está pasando. Cuando nuestros hijos se enferman, lloran, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Ver qué?
mejoría, porque eso nos va a indicar que está mejor y vamos a estar más tranquilos. Pues de la misma manera, Dios está esperando que nosotros actuemos y vivamos para su gloria. Si alguien dice que tiene fe y no hace nada, es como un címbalo que retiñe. Porque al final del día, el mayor valor de nuestra fe y lo que mueve nuestra fe es el amor. Si usted agarra una batería de carro y la pone en el piso por 2 semanas y después se la pone al carro, ¿qué va a pasar? Pero si la batería es para prender el carro, ¿qué pasa? Es que la batería no funciona si no hay carga. Nosotros muchas veces no funcionamos y tenemos carga. Porque somos hijos del Dios vivo. Porque hemos sido rescatados por la sangre del Cordero. Porque hemos sido invitados a clamar Abba Padre. Porque hemos sido liberados de nuestra esclavitud del pecado y ahora nos invita a vivir en esta vida diferente. Pues tenemos que dar destellos de carga. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Tenemos que ser fieles en cómo vivimos nuestra vida conyugal. Tenemos que ser fieles en cómo vivimos nuestra vida con nuestros hijos. Tenemos que ser buenos empleados con ética que pueda representar. Todo eso da evidencia de nuestra nueva vida, de nuestra fe en Cristo. ¿Ok? Entonces, hay una gran diferencia entre alguien que profesa fe y alguien que posee y actúa en la fe. Muchas personas dicen creer en Dios. Dicen amar a Cristo. Oh, sí, Cristo es mi vida. Dicen ser cristianos ejemplares. ¿Ok? Pero ¿cómo demostramos nosotros eso? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos cuando ni siquiera estamos siendo capaces de amar a aquellas personas que Él ha colocado alrededor de nuestras vidas? ¿Ok? Y Dios nos va a presentar la oportunidad de poder ejercitar nuestra fe. Ya lo ha dicho en Efesios 2:10. Él ha preparado buenas obras para que nosotros seamos partícipes en ellas. Y estas personas al final no obedecen a Dios, no buscan o persiguen crecer en santidad y por ende no van a dar fruto espiritual. En el libro de Juan, Jesús hace una acotación bien clara. Dice, yo soy la vid y ustedes son el pámpano. Si están conectados a mí, van a dar ¿qué? No fruto, mucho fruto. Pero no se queda ahí. No dice que si no estamos conectados a Él, no vamos a dar fruto. Sí vamos a dar fruto. O vamos a dar fruto bueno, o vamos a dar fruto fuera de Él es malo. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. No significa que somos inútiles, significa que no podemos hacer nada que agrade a Dios, porque estamos separados de Él, desconectados de la vid. ¿Ok? El problema no es lo que la gente dice con los labios. Jesús habla de esto en Mateo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Entonces, otra vez, obediencia. Si nosotros actuamos en obediencia, vamos a hacer la voluntad de Dios. El problema no es lo que dicen con los labios, el problema es que su vida contradice lo que están diciendo. Tito lo dice aún más fuerte. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes e inútiles para cualquier obra buena. Si no estamos dando evidencia de nuestra fe en obediencia a Dios, la Biblia dice que somos inútiles, que somos abominables, que somos rebeldes, incapaces de producir
algo, no porque Dios no nos ha capacitado, sino porque nosotros no estamos deseando hacerlo. Entonces, la palabra no cambia la acción, ¿verdad? La obediencia. El amor genuino siempre actúa, hermanos. ¿Cuántos aquí aman a sus esposas, los que están casados? Esposas, ¿sus esposos actúan en amor con ustedes? Diga que no, para que vea. Sí, ¿verdad? Valeria, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Entonces, hay evidencia de que somos capaces de actuar en amor. ¿Sí? Lo que sucede es que muchas veces tenemos que analizar qué es lo que nos está motivando. Nuestras esposas, pues, damos la vida por ellas. Igual las esposas dan su vida por sus esposos. Antes escuché amén, pero ahora no dijeron nada. Pero cuando se trata de hacer algo por alguien que no es de tu vínculo sanguíneo, tú dices, bueno, el hermano Josué lo puede hacer. Bueno, en realidad vamos a decirle a Orlando que lo haga. Alguien que lo va a hacer siempre, Jorge lo va a hacer. Hay gente que puede hacerlo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y esa es una realidad dentro de la iglesia de Dios. Donde muchas veces preferimos que otros ejerciten su fe porque nosotros no estamos haciéndolo. Y más adelante vamos a hablar de eso cuando hablemos de Rahab. Entonces, Santiago da el ejemplo del hermano necesitado, ya hablamos de eso. O sea, si viene alguien y le pide algo, no le diga, si un hermano viene y usted tiene la capacidad de ayudarle, por favor, no lo mande donde otro hermano. Por el amor que tiene por nuestro Dios, por el amor que Dios ha colocado en su corazón. Por favor, si está en su capacidad, ¿sabe que hay alguna cosa que todo el mundo puede hacer por alguien? Orar. Por lo menos ore por esa persona. Y cuando esté hablando con alguien por teléfono, diga, ay hermano, que tengo una situación, yo voy a orar por ti, hermano. Hermano, ore. Porque la mayoría de las veces, voy a orar por ti, hermano. Seamos intencionales. Esas son esas cosas pequeñas son las que van a impactar nuestra manera de vivir en nuestra fe y van a mover las cosas grandes. La Biblia habla de las zorras pequeñas, no habla de las zorras grandes, dice que las zorras pequeñas son las que ¿qué? Las que van a destruir todo. Pero de igual manera, si nosotros empezamos a actuar en lo poco que dice la Biblia, que el Señor nos va a poner en lo mucho. Y no se trata de que nos pongan en un lugar, se trata de que nosotros vivamos nuestra fe acorde a lo que Él dice, ¿ok? La fe verdadera no es solamente sentimental. La fe verdadera actúa. No sintamos lástima. No actuemos desde la lástima, sino actuemos desde la piedad. La piedad nos va a mover a vivir como discípulos de Dios, ¿ok? Primera Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra vez, el llamado no es a jactarnos de decir mucho. El llamado es a actuar para dar evidencia de lo que Dios ha hecho. Porque en Cristo ni la circuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. La fe verdadera, hermano, sirve. La fe verdadera, hermano, está deseosa de ayudar. Y la fe verdadera se mueve y no está estancada. Tenemos que ser como un río que fluye. ¿Ok? Usted ha visto estos ríos caudalosos, las cataratas del Niágara, como ese ruido tan potente. Pues así tenemos que ser nosotros. Potentes en la manera en cómo ejercitamos nuestra fe en acción, caminando en obediencia. Entonces, la fe que no actúa es una fe vacía. La fe verdadera, hermano, el segundo punto, se ve en la vida diaria.
Eso es lo que, este es, si podemos centrarnos en algo aquí, es que la fe verdadera siempre va a actuar, siempre va a ver, siempre se va a notar. Dice, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y después dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? En otros pasajes dice que muerta, ¿ok? Y estéril da referencia a la incapacidad de producir. Eso es básicamente lo que es. Cuando una tierra es estéril, usted puede echarle todo el abono que usted quiera, puede echarle todo el agua que usted quiera y puede poner su producto en la tierra y nada va a salir. ¿Por qué? Porque es estéril. Incapaz de dar fruto, incapaz de producir nada. Pues esa es la comparación que está haciendo Santiago aquí. Está diciendo, ustedes, los que vociferan fe pero no actúan, son estériles en cuanto a demostrar quiénes son en Cristo Jesús. No producen nada. ¿Y qué dice el libro de Juan cuando Jesús hacía referencia de la vid? Que un árbol que no da fruto iba a ser ¿qué? Y echado fuera. Y esto no quiero que diga, el hermano habló de esto y creó una contienda. Aquí no estamos hablando estamos hablando de obras. Pero en este contexto, cuando Santiago comienza diciendo, esta fe lo salvará, es de cuestionar si esa persona en realidad es. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cuestionarlo? Porque no hay evidencia de salvación. Santiago está prescribiendo que un cristiano de verdad, que conoce a Dios, que cree en Dios, que vive para Dios, debe dar evidencia de esa vida. Y en realidad la fe es algo invisible. ¿Quién ha visto la fe? ¿Cómo se ve? ¿De qué color es? ¿Qué tamaño? Nadie. ¿Pero qué sí se ve? Las obras de la fe. Entonces, aunque no se ve la fe, siempre va a haber evidencia de ella si nosotros actuamos de esa manera. Las obras, hermanos, que nosotros hacemos revelan, las obras que hacemos o las que no hacemos revelan dónde está nuestro corazón. ¿Ok? Y muchas veces venimos a la iglesia los domingos, quizás los miércoles, vamos incluso a guarda tu corazón los lunes, tenemos clases de matrimonio, nos discipulan 4 personas a la vez porque necesitamos crecer espiritualmente. Entramos por la puerta de la iglesia, nuestro pecho bien fuerte, y durante esa semana no pasó nada. Nos nutrimos intelectualmente, nos llenamos de conocimiento y nos llenamos de información que es vana si no se transfiere en una acción. Y esa es la realidad que nos pasa a muchos de nosotros. Y después preguntamos, Señor, ¿por qué mi vida es de esta manera? ¿Por qué pasa esto? Y no es que si hace todo esto no va a pasar cosas. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones. Pero lo que no podemos pretender es no obedecer a este Dios y después pretender reclamarle a Dios. ¿Verdad? Muchas personas, esto no pasa aquí, en otras iglesias hay personas que dicen, bueno, es que estuve enfermo y nadie me llamó. Ni siquiera mi maestro de escuela dominical me llamó. Y entonces la pregunta sería, hermano, hermana, cuando alguien se enferma, ¿a quién usted llama? Bueno, no, yo no llamo a nadie. Entonces no podemos demandar algo que no estamos entregando. Nuestra vida de fe debe revelar que en verdad Dios ha venido a transformar nuestras vidas. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras, mi fe por mis obras. ¿Ok? Las obras no reemplazan la fe,
Las obras revelan la fe, dan a luz la fe. Mateo 5:16, Jesús dijo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Una vez más Jesús sigue haciendo hincapié, ¿en qué? En que hay que demostrar quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Ok? Cuando una persona va al juzgado con su maravillosa prometida, llegan a la corte, se casan, se ponen los anillos, son oficialmente marido y mujer, y en ese momento se paran afuera y él le dice a ella, bueno, entonces nos vemos el viernes y hablamos. Se acaba de casar, pero la evidencia no es que se acaba de casar, porque van a seguir viviendo separados. Evidencia garantiza salvación, transformación, ratifica salvación. Tiene que haber presencia de esto. Las buenas obras no nos hacen hijos de Dios. Las buenas obras muestran que nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que hacen, ¿ok? Porque hay personas, rapidito una anécdota, un hermano, una persona que conocía que era, decía, yo soy, un ejemplo clarísimo, yo soy creyente, yo crecí en el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso antes? Yo crecí en el Evangelio. Y, sí, ¿y a qué iglesia va? Bueno, ahorita no me congrego porque es que la iglesia está llena de gente hipócrita. Pero crees en Dios y eres obediente, sí. Y entonces el diezmo, ¿cómo lo haces? No, yo no doy diezmo. Yo ayudo a la gente cuando tiene problemas. Y esa es mi manera de... Y espérate. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero hay gente que camina por el mundo y que ayuda a otros y que da dinero para esto y que da dinero para aquello. Y eso para ellos es buenas obras. Y están correctos. Buenas obras fuera de las que Dios ha establecido. Entonces, cuidemos nosotros como hijos de Dios de caminar de esa manera. De decir, bueno, en realidad yo solamente voy a ir a la iglesia una vez al mes porque es que... no, una vez al mes es suficiente. Y los otros 3 domingos yo hago obras benéficas. Me voy a downtown a darle comida a los pobres, La Biblia dice que no dejéis de congregaos como otros tienen ¿qué? Por costumbre. Obediencia a Dios revela nuestra fe en Dios. La religión intelectual no salva. Santiago hace una declaración impactante. Tú crees en Dios y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios existe. Nosotros también. Los demonios saben y conocen de doctrina. Nosotros también. Los demonios saben quién es Jesús. Nosotros también. Los demonios no obedecen a Dios. Nosotros tampoco, si no hacemos la voluntad de Él. En este contexto, cuando vemos aquí, analicen esto. Un cadáver, un creyente sin acción es un cadáver, y un demonio. Dice la Biblia, los demonios creen y ¿qué hacen? Hacen más que un cadáver. El demonio reacciona en lo que cree. Él sabe que Jesús es poderoso. Él sabe que Dios es poderoso y tiembla. Su reacción ante esa fe, esa creencia que tiene, lo hace temblar. El cadáver ni siquiera tiembla. O sea, que si nosotros estamos muertos sin dar evidencia de fe, aún los demonios hacen más que nosotros. Aún eso debería llamarnos la atención y decir, wow, yo no puedo llegar al nivel que está presentando acá. ¿Okay? Esto nos enseña algo muy importante. El conocimiento bíblico no es evidencia de salvación. Podemos llenarnos de contenido bíblico queramos, pero no es evidencia de salvación. Los demonios conocen la Biblia. Nosotros escuchamos predicaciones constantemente. Estamos en el carro y si nos toca ir de aquí a Miami, escuchamos 5 prédicas de aquí a Miami.
hablamos cristianís. ¿Ya? Hablamos, sí, sí, el Señor es mi pastor. Y declaramos todas estas cosas. Pero nunca han rendido verdaderamente su corazón a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué yo asumo que esto está pasando? Porque no hay evidencia de que eso tiene lugar. Y por último, hermanos, la fe que agrada a Dios es una fe valiente. Nos da los ejemplos de Abraham. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y entonces, dice ahora Santiago, presenta a Abraham y a Rahab. Y ustedes conocen la historia, no tengo que ahondar mucho en esto. Pero imaginemos que a Abraham, Dios le dice, mira, tu único hijo Isaac, el de la promesa, el que te di cuando estabas anciano, del cual tú te reíste de mí porque no me creíste, y tu esposa también, y en efecto le diste a tu esposa te dio a su sirvienta para que estuvieses con ella y tuviera un hijo, y ahora hay un conflicto gigante que todavía en el día de hoy lo estamos padeciendo. Pues tráeme ese hijo porque yo quiero sacrificarlo. ¿Ok? Sabemos cómo la historia termina. Pero ¿qué hubiese pasado si Abraham hubiese dicho, yo tengo fe en ti, Señor, confío en ti, pero hubiese agarrado a Isaac y hubiese hecho como Jonás, se hubiese querido ir a Tarsus en vez de Nínive? Nunca hubiéramos podido decir que Abraham fue llamado amigo de Dios. Eso es una hipótesis. No salgan de aquí ahora diciendo, oh, el pastor Álvaro dijo que Abraham nunca fue al monte Moriah y que Isaac no estaba ahí. No, yo no dije nada de eso. Dije que hipotéticamente, ¿qué hubiese pasado? Esa era una demostración de alguien que dice que tiene fe, pero que no actuó en su fe. Abraham no, Abraham fue hasta el monte, ¿ok? Y tuvo que subir hasta el monte, atar al niño en el altar, preparar todo para ver la provisión de Dios en ese momento. Muchas veces Dios nos está pidiendo a nosotros que subamos a ese monte, que confiemos en Él, que demos evidencia de que creemos en Él y que de esa manera vamos a poder ver la provisión de Dios. Vamos a ver su mano en nosotros. Rahab es otro asunto. Rahab estaba ahí, llegan estos dos desconocidos, él los ve y dice, ¿qué está pasando? No, es que queremos espiar la tierra. Ella decide mentir para proteger a los espías. En efecto, lo hace. Ellos le dicen, por lo que has hecho, tú y tu familia serán absueltas, no van a padecer, no van a morir y van a ser salvos. En el mundo de la teología, eso forma parte de algo que se llama absolutismo gradual. Que alguien decide romper una regla menor para proteger un beneficio mayor. Otro ejemplo que vemos en la Biblia de eso es cuando las parteras judías son ordenadas ¿a qué? A que ellas digan cuál era el género de cada bebé. ¿Y ellas qué dijeron? Que las mujeres judías, cuando llegamos a atenderlas, ya han dado a luz, así que no sabemos que ellas rompieron una ley menor para garantizar un bien mayor. Esto es lo que hace Rahab acá. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que dice al final el versículo. Dice, el versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo creo que el equipo de oración ya debería venir aquí para sacarme, porque si no me quedo aquí hasta la 1. Pero ya creo que viene. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La pregunta hoy para nosotros es, ¿creemos en Dios? Esto no es hipotética. Levante la mano si usted cree en Dios. Cree en Dios, ¿verdad? Si no levanto la mano, yo todavía tengo esperanza de que crea en Dios.
Ahora, la siguiente pregunta. ¿Tu vida da evidencia de que crees en Dios? Puedes levantar la mano también, si es verdad. Gracias a los que son honestos. ¿Ok? Y ese es el llamado final, es de que nosotros tenemos que vivir una vida que dé evidencia de Dios. Porque la fe genuina es una fe que obedece, que ama, que sirve, que persevera y que eventualmente produce fruto. No somos salvos por las obras. Eso lo tenemos bien claro. Al final del día, la meta es que nos podamos ir de aquí entendiendo que las obras de las cuales Santiago está hablando no son las obras salvíficas a las que Pablo se refería cuando enfrentaba el legalismo, las obras de la ley. Santiago está hablando de las obras que tú y yo debemos producir en nuestra vida diariamente. Y Dios nos brinda diferentes contextos para llevar esto a cabo. No tenemos excusas. No podemos decir, bueno, Señor, es que no tengo la oportunidad. Es que no conozco a nadie en la que pueda servir. Es que en realidad yo no sé cómo hacerlo, Señor. Pero esto de vivir y de soportar a otros, esto es bien difícil, Señor. Esto de soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Esto en realidad que es un peso muy grande. Yo no sé cómo hacer eso. Pero eso no son. Si ya dice la Biblia que los que estamos en Cristo Jesús somos ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas, esas que nos impedían vivir para Cristo, ya pasaron. Y Él se ha encargado de hacerlas nuevas. Y Él quiere que tú te conectes a la vid y que al estar conectados a la vid, produzcas mucho fruto. Porque esa va a ser la evidencia de que somos hijos de Dios. Hoy Dios llama a examinar nuestros corazones. No a ser religiosos, hermanos. Vivir en Cristo no es una religión. No es a envanecernos con el conocimiento y colgar títulos en las paredes de nuestras casas, doctorados en teología y todas estas cosas. Eso tampoco es la meta. Eso ayuda, ¿ok? Porque si no yo estaría siendo hipócrita, porque yo estoy estudiando ahora mismo, preparándome. Eso ayuda definitivamente. Pero el conocimiento no reemplaza el amor que debemos expresar el uno por el otro. No seamos creyentes de palabras, no solo de palabras, pero que seamos creyentes que viven, que tienen un accionar, intencionales en demostrar que somos discípulos de Cristo. Porque al final del día, hermanos, la fe que nos ha salvado es una fe que demanda que seamos activos y que vivamos activos para ella. Tú estás aquí hoy en día y has escuchado este mensaje y tú dices, bueno, en realidad yo lo escuché, pero yo ni siquiera sé lo que es tener fe en Cristo, no sé cómo hacer eso. O tú estás aquí hoy en día y eres creyente, y eres un creyente de una semana, de un mes, de un año, de 10, de 20, de 30. Y el llamado es el mismo. Si tú estás aquí y has creído en Cristo y le has entregado tu vida a Él y Él es el Señor de tu vida debe dar evidencias de que Él en realidad es el Señor de tu vida. Y no de que tú aún peleas por el señorío de tu propia vida. Porque tú no moriste en la cruz por ti mismo. Porque tú no padeciste lo que Cristo padeció. Porque tú no podías pagar el precio que el pecado pedía. Solo Cristo pudo hacerlo. Y si eres tú, mi anhelo es que podamos caminar en obediencia a Dios, que podamos vivir como discípulos de Cristo. Pero si tú aún no has llegado a ese momento donde has reconocido que necesitas arrepentirte de tus pecados, y que a través de ese arrepentimiento tú dices, Señor, ya en realidad yo no puedo más con mi vida, yo quiero que tú ahora vengas a dirigirla.
y pones tu fe en Él y confiar en Él. En ese momento tu vida mágicamente no va a ponerse de color rosa y un Candyland ni nada de eso. Pero hay garantía de que Él, porque dice lo que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de día a día guiarnos para llegar a la estatura del varón perfecto, que es quien, Cristo Jesús. Así que si ese eres tú, no voy a pedir que te levantes, pero si tú anhelas hacer eso, si tú has decidido en este momento entregarle la rienda de tu vida a Cristo para que Él sea el que la dirija, pues tú puedes hacer esa oración con Él. Y el llamado para todos nosotros es vivir una vida que dé evidencias de que estamos vivos en Cristo y no de que estamos muertos en nuestro propio deseo. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. Si no estamos dando buenos frutos, estamos dando frutos de otro tipo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas, Señor, en vivir como quien ha sido rescatado por la sangre del Cordero, Señor, que anhela y se esfuerza y diariamente es intencional en dejar revelar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas para vivir en su luz admirable, que no hace nada por contender ni por vanagloriarse, sino que más bien piensa en los intereses de los demás antes que en los propios, Señor. Padre, que si nosotros vivimos en obediencia a ti, Señor, estos mensajes no serían un llamado a atención, sino que serían una afirmación de quienes somos en ti, Señor. Pero la realidad es que hay tantas cosas que nos roban, Señor, la oportunidad de adorarte y de servirte en obediencia, Señor. Tu palabra dice en Romanos que todos los que tú vas a hacer que todas las cosas obren para bien para los que te aman, Señor. Para los que te aman, te obedecen, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes, Señor. Que estén dispuestos, Señor, a dar evidencia de quién eres tú en nuestras vidas, Señor. De qué lugar ocupas tú en nuestras vidas, Señor. Y dónde está nuestro corazón en este momento, Señor. Entregamos todo en tus manos, Señor. Que bendiga este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.